Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Teológicamente Prácticas. Ani y yo estamos muy contentas de que nos estés escuchando el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que, además de interesante, nos parece fundamental cuando hablamos de una teología que queremos aplicar de manera práctica a nuestras vidas. Y sabemos que muchas de nosotras creemos, sí, que la Biblia es la palabra de Dios. Se nos ha enseñado, sobre todo si tenemos muchos años en la iglesia, que fue escrita por los hombres e inspirada por Dios. Pero quizá te ha pasado que te encuentras un versículo o un pasaje que desentona con lo que crees acerca de Dios o con algo que aprendiste desde pequeña o que siempre has escuchado, o un versículo que no puedes explicar o que es confrontado por otros, y allí comienzas a poner en duda de si de verdad fue lo que Dios dijo. O quizá la pregunta, ¿no? De cómo podemos estar realmente seguras de que este libro, que sabemos que escribieron hombres hace miles de años, sobre el cual estamos tomando decisiones o estamos basando nuestras decisiones, es realmente inspirado por Dios y que no tiene errores y que es infalible. Y yo creo que termina siendo una decisión muy trascendental, porque lo que creemos acerca de la Biblia tiene que determinar las decisiones que tomamos, ¿cierto? Entonces, Ani, quiero como que esto sirva de introducción para darte el pase a ti de cómo podemos saber e incluso defender, porque eso también es un llamado bíblico, que la Biblia es verdad. A mí me gustaría empezar proponiendo dos, digamos, grandes ramas de cómo podemos evidenciar que la palabra del Señor es confiable. Entonces, por un lado, podemos ver evidencias dentro de la misma Biblia, digamos, evidencias internas, que nos permiten ver que el Señor nos ha dado esa claridad de que es confiable su palabra. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, podemos ver que Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, y que realmente es lo que necesitamos para poder estar preparados para toda buena obra, ¿no? Esto es fundamental es decir, las escrituras son fundamentales para vivir una vida cristiana. Y no necesariamente como pastores o dentro de un ministerio, sino el creyente, ¿no? En general, el discípulo de Cristo. Otra escritura es 2 de Pedro 1, del 20 al 21, que dice que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, sino que su origen está en Dios, no en la voluntad humana. Es decir, en el pasado, quienes hablaron de parte de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en el Salmo 19 vemos como una hermosa poesía que nos habla de la palabra de Dios, que es aquella que nos infunde un nuevo aliento, que nos trae alegría al corazón, es la claridad que trae a nuestros ojos, la luz, es permanece para siempre. Recuerdan el versículo en el Nuevo Testamento que dice que cielo y tierra pasarán, más las palabras de Dios no pasarán. La palabra no pasará. Exacto, eso también lo vemos aquí en el Salmo 19. Y en fin, es claro a través de estas escrituras que el Señor nos da certeza de que es confiable la palabra. Y por otro lado también hay otras evidencias externas que, digamos, estos pueden ser algunos argumentos interesantes para compartir con amigos escépticos o con personas que nos hacen pregunta de nuestra fe, que nos dicen, bueno, ¿y tú por qué crees en la Biblia?
Por un lado... O inclusive, perdón que te interrumpa, Ani, pero inclusive para nosotros mismos, Sí. porque yo sí he notado que muchos de nosotros como cristianos es como, bueno, yo leo la Biblia y sé que puedo confiar en ella, pero creo que tenemos no sé, hay un mito que es como, no, la ciencia o la historia está peleada con lo que dice la Biblia y realmente Sí. no, ¿no? Y perdón que te interrumpí, pero es que No, creo que es súper necesario saber que importante. esto también lo podemos encontrar en evidencia histórica y científica, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, una de estas evidencias externas, pues, es la verificación de datos bíblicos a través de la arqueología, ¿no? Yo recuerdo que un pastor de una iglesia a la que asistí muchos años, siempre decía, entre más cavan de la tierra, sacan de la tierra cosas, más se confirma la palabra de Dios. Y es cierto. Wow. Existen varias historias sobre, digamos, nombres contenidos en el Antiguo Testamento, de los cuales hasta hace muy poco se encontró evidencia arqueológica al respecto. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdas la historia en Daniel cuando está la mano en la pared? Se me escapa el nombre del rey babilonio, pero ese nombre... supuestamente no había registro de que ese rey existiera, pero hace unos años se encontró una placa donde estaba contenida ese nombre, o sea, es como, y fue hace muy poco, yo diría que en la última década. Entonces, y así constantemente hay hallazgos arqueológicos que nos confirman información contenida en la palabra. Y esos, sin nombrar, por ejemplo, también conceptos psicológicos, ¿no? Contenidos en la palabra o cosas incluso científicas. Que no me quiero enfocar mucho en eso porque creo que hay otras evidencias que nos sirven más sin entrar como a temas controversiales o temas donde nos tendríamos que entrar a hacer una investigación profunda de esos temas. Otra evidencia externa es la enorme cantidad de copias de manuscritos que tenemos, particularmente del Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque muchos documentos antiguos que se consideran válidos, es decir, se consideran obras literarias escritas y conocidas en el mundo, reconocidas en el mundo, como por ejemplo la Odisea, tienen muchísimas menos copias de manuscritos que las que tenemos del Nuevo Testamento. Entonces tenemos, creo que son alrededor de 5,000 copias de manuscritos, o sea, eso es un número enorme. Eso es excepcional, sí, para lo antiguo que es el registro de esos documentos. Exactamente. ¿No? Realmente es excepcional. Exactamente. Entonces hay un argumento que los escépticos levantan ante ese número y es como, bueno, pero esos documentos igual todos tienen errores, hay contradicciones y errores. Y lo que podemos decir es que por un lado sí, hay errores, hay cosas diferentes, pero todos esos errores suelen ser errores que no alteran las doctrinas históricas de la fe cristiana. Entonces encuentras errores que son, por ejemplo, en vez de decir Jesús en un manuscrito, en el otro manuscrito dice Jesucristo, o en vez de decir dice para. Es decir, son digamos que sí, cosas que podrían naturalmente presentarse cuando tú estás copiando un documento con tu mano. Por eso se llama manuscrito, ¿no? Porque son documentos escritos con la mano. Y es muy interesante porque existe toda una ciencia que analiza estos documentos antiguos, no solamente la Biblia, sino cualquier documento antiguo. Creo que se llama crítica textual, si mal no estoy en el español, creo que ese es el término, pero básicamente es una ciencia que estudia, analiza las diferencias que existen en los manuscritos de documentos antiguos y tratan de llegar al significado original o al texto original más adecuado, comparando las diferencias entre los diferentes manuscritos, valga la redundancia. En todo caso, estos científicos que hacen este análisis de la Biblia, la mayoría de ellos concuerdan, incluso escépticos que hacen este análisis, concuerdan en que las diferencias de los manuscritos no alteran las doctrinas históricas del cristianismo, como por ejemplo que Jesús, las que son esenciales a lo que creemos, exacto, ¿no? El evangelio, que Jesús es Dios, que Dios es trinitario, etc. Eso me parece muy interesante.
otra evidencia externa es la proximidad entre el tiempo en que fueron escritos estos documentos y los hechos de los cuales se escribieron, ¿no? Entonces, incluso sabemos que existen manuscritos tan cercanos a los hechos como entre 30 y 70 años de los hechos. No recuerdo en este momento cuáles son, porque como sabemos, pues la Biblia contiene 66 libros, el Nuevo Testamento, digamos, son una serie de libros y cada libro fue escrito en un momento diferente por autores diferentes, ¿no? Y no sé, no recuerdo en este momento cuáles son específicamente los que son los manuscritos que tenemos más cercanos a las fechas de los hechos, pero lo cierto es que casi todo el Nuevo Testamento fueron escritos así. Y esto además... Sí, es muy reciente a los hechos que habían sucedido, porque bueno, manuscritos que se saben que son de apóstoles, de gente que estuvo en contacto directo con Jesús, o sea, que era realmente reciente, exacto, ¿no? Y el mismo Pablo, ¿no? Las cartas de Pablo. Las cartas paulinas. Claro, uno puede pensar, bueno, no sé, 20, 40 años después, pero eso históricamente sigue siendo bastante reciente, sí, porque no estamos hablando de... En la historia vemos personas que escriben acerca de hechos históricos de 200 años antes, ¿no? Sí. Entonces, creo que alguien que sepa historia nos confirmará que eso es muy valioso, sí, y eso no siempre se tiene, esa, sí, proximidad temporal, exacto, ¿no? Sí, eso lo vemos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y también, pues, no podemos tener confianza del Antiguo Testamento por otras razones, entre otras el cumplimiento de la profecía bíblica, pero además porque Jesús mismo y los discípulos confirmaron la validez del Antiguo Testamento. Pero bueno, otro tema importante me parece a mí es ver que, por un lado, los testigos de los hechos que son narrados en el Nuevo Testamento no contradijeron lo que se escribió, ¿no? O sea, cuando salieron estos textos a distribución, no vemos como evidencias históricas de la gente diciendo, no, eso es mentira, Juan se inventó eso, Pedro se inventó eso. Vemos manuscritos, digamos, de evangelios que hablan de otro tipo de Jesús, de otro tipo de cosas, pero los que tradicionalmente, y tú nos vas a hablar un poquito más de cómo se llegó a configurar el Nuevo Testamento, esos libros todos estuvieron de acuerdo de cómo llegaron a darse, ¿no? Y además es interesante ver que el Nuevo Testamento contiene una serie de cosas que para la época pudieron haber sido como controversiales. Por ejemplo, Pablo escribe cosas de sí mismo que claramente, si su fin era ganar poder o ganar dinero o demás, pues o estaba loco o se lo inventó, o sea, estaba loco, o sea, o era la verdad, porque terminaron costándole su vida y terminaron haciéndolo quedar muy mal con su comunidad, que lo respetaba muchísimo antes de su conversión a Cristo. Sí. O por ejemplo vemos cosas como cuando resucitó Jesús, si recuerdas, las primeras testigos de su resurrección fueron mujeres, y en esa época la mujer el testimonio de una mujer no era válido, o sea, es que ni siquiera era medio válido, no es que no contaba. No contaba como testigo. Sí, increíble eso, y entonces, ¿no? Vemos que los autores del Nuevo Testamento incluyen esto sin digamos, excusarlo, ¿sabes? Como si hubieran querido... Como que no lo maquillaron. Exacto. Para que fuese socialmente Exacto. aceptable. Era lo que era, ¿no? Y yo creo que, Ani, esto es muchísimo más contrastante cuando, claro, uno lo piensa ahorita en 2020 y dice, bueno, sí, pero es que esto en el año 0 realmente, o en el año 33, era muy, muy controversial. Sí. Muchas cosas que Jesús dijo, muchas cosas que hizo, era realmente escandaloso. Sí. Incluso me atrevo a usar esa palabra, ¿no? Entonces, parece gracioso, pero esto nos comprueba todavía más que la Biblia es fidedigna, ¿no? Así es. Y un par de cosas finales que personalmente para mí han sido muy útiles cuando estoy hablando de mi fe y de por qué confío en la Biblia, son el cumplimiento de las profecías bíblicas, que era un poco lo que les decía antes sobre el Antiguo Testamento.
tenemos, por el lado del mismo Jesús, tenemos 351 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo, y podemos compartirles en los recursos un documento que contiene los versículos, las citas bíblicas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en citas bíblicas del Nuevo Testamento, que es un documento fascinante para ver. Y la probabilidad de que una persona en la historia cumpliera esas 351 profecías en una sola vida es una probabilidad matemática como una en un número ridículo. Es increíble, o sea, es... En 33 años solamente, exacto, ¿no? Porque exacto. 33 años y 3 de ministerio. Sí. Entonces, o sea, realmente es increíble. Solo Dios, ¿no? Sí, solo Dios, porque Jesús es Dios. Y luego también vemos otros ejemplos, por ejemplo, en Ezequiel, otro ejemplo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. En Ezequiel 26 vemos una profecía sobre Tiro. Tiro era una ciudad que hoy en día existe un Tiro moderno que queda en el Líbano, pero el Tiro antiguo está sumergido sobre el agua, bajo el agua, y todo es la forma en que Tiro antiguo desapareció fue profetizada siglos antes de que se cumpliera por el profeta Ezequiel. Es muy interesante. Y es además a un detalle que uno queda como con los pelos de punta de lo acertado que es. Y también en Daniel 8 y 9 leemos sobre un personaje que Daniel profetizó sobre él también muchos años antes de que sucediera, y se llamaba Antíoco Epífanes, que fue un dictador prácticamente que le hizo un daño terrible al pueblo de Israel, y el daño que hizo y las cosas que hizo, incluso su muerte, cómo murió, fue todo profetizado por Daniel. Es impresionante leerlo. Les súper animo a que lo lean, a que lo estudien, porque a mí me ha animado mucho mi fe ver que la palabra de Dios es real y se cumple. Entonces, Clary, ¿por qué no nos compartes ahora un poquito más de lo que hablamos hace un poco del canon, de cómo se llegó al documento que tenemos hoy en día, los 66 libros? Sí, a mí me parece esto fascinante y que nos ayuda mucho a afirmar pues esta confianza que tenemos en las escrituras, ¿no? Porque yo misma confieso, ¿no? Que pasé muchos años de mi vida cristiana sin saber de cómo se conformó la Biblia, y creo que hasta muchos de nosotros llegamos a creer que, no sé, que la Biblia, te lo decía el otro día, Ani, ¿no? Como que no es como si Dios la encuadernó en el cielo y la lanzó para abajo y alguien la agarró. Y bueno, entonces esta es la Biblia que creemos. O tampoco es como si diversos hombres simplemente se sentaron a escribir de lo que les provocó escribir. Y eso es lo que tenemos y con eso te quedas, ¿no? Ni tampoco fue una sola persona, no sé, un solo papa antes de la reforma, cuando estaba solo la Iglesia Católica decidiendo esto va y esto no va. No. Fue un proceso y fue, sí creemos que lo que está incluido en la palabra, yo voy a llegar a eso al final, es decisión de Dios. O sea, últimamente sabemos que lo que está allí no es una decisión de hombres ni de voluntad humana, sino del Señor mismo. Pero esto sucedió por un proceso. Esto no fue la decisión, quizá no la decisión, pero sí por el involucramiento de diversos hombres de Dios que a lo largo de la historia cotejaron los documentos, examinaron los documentos, oraron y llegaron a conclusiones. Ya les voy a contar un poquito cómo fue esto, ¿no? Pero no sé si todos ustedes han escuchado acerca del canon de la Biblia. Y vamos a hablar rapidito, no les voy a enredar mucho con esto, pero de etimología, que a mí me gusta mucho siempre irme a la etimología. Como buena abogada. Y bueno, sabemos que como buena abogada, es que la etimología nos da todo, me encanta. En español sabemos que la palabra canon, ¿no? Con C, hablamos del canon de la Biblia, pero de hecho esta palabra, como muchísimas otras de nuestro idioma, viene del griego, pero en griego se escribía con K, no sé cómo se pronunciaba, y básicamente significa un instrumento de medición. O sea, significa otras cosas, incluso como una regla o una vara con la que se medían las cosas, pero se terminó entendiendo en el contexto de que un canon es todo lo que yo uso para medir. Así que el canon de la Biblia es eso, es nuestra medida para definir o decidir qué es lo que tiene autoridad, qué vamos a creer y qué no vamos a creer, ¿no?
Entonces, es interesante ver que este concepto de canon o de canon como una serie de documentos que conforman lo que representan mis creencias no es solamente un concepto cristiano. De hecho, para los judíos su canon es el Tanaj y para los musulmanes es el Corán. Un musulmán te puede decir, no, mi canon, no dirán obviamente bíblico, sino, no sé cómo será aquí el adjetivo, coránico, sí. No sé, pero mi canon de fe es el Corán. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí adentro es la medida de lo que tiene autoridad para mí, según mi fe, y lo mismo para los judíos, ¿no? Y algo interesante, nosotros en Latinoamérica, esto también es importante saberlo, que por eso tenemos algunos a veces desencuentros y discusiones con los católicos, es que para el católico, su canon no solamente es la Biblia, sino también muchos documentos, las encíclicas papales, e incluso pues la Iglesia Católica tiene lo que se llama el derecho canónico, sí, que hasta hace poco se estudiaba todavía en la universidad cuando tú estudiabas derecho, que regula cómo deben suceder las actividades, las transacciones hechas dentro de la Iglesia Católica, y eso para ellos es su medida de autoridad, es su canon, y por eso a veces uno puede de repente hablar sobre ciertos temas con una persona católica y te va a decir, no, pero es que el Papa dijo esto, y nosotros decimos, bueno, pero para mí eso no tiene autoridad, porque eso para mí no forma parte de mi canon, porque mi canon es las escrituras que están consolidadas en la Biblia, que además para nosotros es la Biblia protestante. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias más adelante. Y bueno, como les venía comentando, este proceso de reconocer cuáles eran los libros efectivamente inspirados por Dios no fue un proceso de un día para otro, ni fue un proceso de una persona que estaba en la autoridad de la iglesia que decidió un día cuáles iban y cuáles no, fue un proceso de siglos, ¿no? Y estos procesos, entre otros tipos de decisiones y reconocimientos, se fueron consolidando en distintos concilios y podemos, por ejemplo, referirnos al concilio de Hipona del año 393 después de Cristo, o el concilio de Cartago, que por ejemplo fueron dos concilios en donde se confirmó la autoridad de los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. Y durante este proceso, pues hubo discusiones, ya les voy a contar un poquito cuáles eran como los criterios que se usaban para definir qué iba dentro del canon y qué no, por supuesto bajo la guía del Espíritu Santo, pero por decirles algo, Hebreos automáticamente no siempre estuvo en el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y bueno, todo el proceso también del análisis de las escrituras que correspondían al Antiguo Testamento, también hubo varias discusiones, y es por esto mismo que vemos una Biblia, por ejemplo, católica, que contiene unos libros adicionales que no contiene hoy en día el Tanaj judío ni nuestro Antiguo Testamento protestante, ¿no? Y bueno, la determinación de estos libros, vamos a llamarlo adicionales, que bueno, creo que muchos los hemos escuchado, son los libros apócrifos. Apócrifo significa oculto, algo que está escondido. El criterio que se usó en muchos de estos concilios y durante estos procesos para llegar a una conclusión de qué se consideraba canon bíblico o no, al menos el protestante que conocemos nosotros, que sí está en el católico. Es que hay muchísimos detalles aquí de verdad que darles, o sea, no sé cómo hacer para poder resumir esto en estos minutitos de podcast que tengo. Les vamos a dejar en las notas de este episodio varios enlaces donde pueden ir a leer y a investigar un poquito más de esta historia, porque es muy, muy, muy interesante y de verdad va a estar mucho más completa de lo que yo les puedo decir aquí. Pero sí que sepan que los criterios que se usaban para determinar si un libro podía formar parte del canon o no, y si se consideraba como inspirado por Dios, o mejor dicho, si se reconocía la inspiración divina, era que, bueno, muchos de estos libros no estaban originalmente incluidos en el canon hebreo, es decir, en la Tanaj que tiene los hebreos hoy, como les decíamos. Libros que nunca fueron citados, no hay registro de que fueron citados ni por Jesús ni por los apóstoles en el Nuevo Testamento, esto con respecto a los del Antiguo. Ningún canon o concilio de la Iglesia cristiana de los primeros 4 siglos, por lo menos, nunca reconoció a esos apócrifos como inspirados. De hecho, los apócrifos fueron como uniéndose y por eso se cuestionaba su autoridad y su validez. Y lo cierto es que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos tenían algunas enseñanzas que eran heréticas o que iban fehacientemente en contra de la enseñanza del Evangelio, ¿no? Entonces que resultaban claramente contradictorios y eso les restaba autoridad. Muchos de ellos no, ninguno de ellos decía por sí mismo que era inspiración divina. Entonces hay muchos más detalles, de nuevo les vamos a dejar esa información en las notas porque es que esto es para hacer un tema de podcast completo, todo el canon de las escrituras, estamos así viéndolo muy por encima.
pero es como para que sepan que la Biblia tuvo un proceso de formación intencional que duró un tiempo considerable, no fue una cosa de un día para otro, y que fue producto de una discusión y fue producto de que la iglesia pidiera dirección a Dios. Y bueno, yo he escuchado que mucha gente pregunta, bueno, pero ¿puedo leer libros apócrifos? ¿Debería? ¿O eso es del diablo? Yo creo que podemos estar de acuerdo con que sí. Pero creo que Agustín era el que hacía esto, San Agustín. Él incluía los libros apócrifos en su lectura, pero no los entendía como de la misma autoridad. Es decir, yo puedo leer estos libros como referencias históricas muy interesantes, pero no tienen la autoridad de ser inspirados por Dios, por ende no son la palabra de Dios directa para mi vida. Pueden ser de apoyo, pueden ser de contexto, pero no tienen por qué tener esa misma autoridad. Pero bueno, esto es simplemente para... El canon bíblico tradicional, también, digamos, el Antiguo Testamento, parte de ese canon, es el mismo Tanaj, ¿cierto? Sí, eso era algo que iba a mencionar, que además es súper interesante. Cuando Lutero ya llegamos un poquito a la Reforma. En un episodio siguiente vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia cristiana, las distintas denominaciones, que de hecho eso es lo que más me han preguntado a mí en La Vida Clara, es algo que no dejan de preguntarme y vamos a abordarlo. Pero cuando Lutero impulsó pues todo el movimiento de la Reforma y así nace lo que conocemos hoy como protestantismo, una de las cosas en las que él fue muy celoso en tomar era el mismo Tanaj hebreo, y hoy por hoy nosotros podemos saber que todo nuestro Antiguo Testamento es idéntico a el canon hebreo. Es idéntico. Puede que tenga un orden diferente, y creo que si me da tiempo voy a hablar un poquito de eso, pero es idéntico. O sea, estamos leyendo las mismas palabras, obviamente traducidas de hebreo al idioma que nos corresponda, pero es lo mismo. Yo creo que también esto es como nos asegura todavía más que estamos leyendo algo que es fidedigno, porque es lo mismo que los judíos leen hoy en día, ¿no? Y me parece pues un punto... Jesús validó en su ministerio constantemente. Oh, sí, exactamente. Entonces, bueno, obviamente que hay muchas más cosas que hablar, pero quiero avanzar un poquito a algunas de las características que quizás siempre escuchamos acerca de, bueno, es que la Biblia es infalible, o que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia no se puede equivocar. Y todo eso es cierto, pero yo quiero como lanzar la pregunta de si realmente nosotros sabemos qué significa eso, o sea, qué significa la inerrancia de la Biblia, qué significa la infabilidad de la Biblia, o realmente que fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito como de la inspiración, estuvimos leyendo al respecto y sabemos que teológicamente se habla de la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, y que esto parte de la premisa de que Dios, aparte de que inspiró a los escritores bíblicos en las ideas o los temas que iban a escribir, y lo podemos ver, si quieren una referencia, pueden buscar 2 de Pedro 1:21, también los guió en escoger las palabras que iban a utilizar, es decir, imaginemos que a mí me llamó a escribir una carta del Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, y no fue que el Señor me dijo, Clara, escribe acerca de la conducta de la mujer en la casa, por poner un tema, ¿no? Sino que creemos y que el Espíritu Santo me dirige en cómo yo voy a escribir esas palabras, qué palabras voy a usar, porque también se lo comentaba Dani el otro día, es muy interesante ver que en los idiomas originales, en el Antiguo Testamento, en hebreo y en el arameo y en el griego antiguos, podemos ver que se usan las mismas palabras a pesar de que fueron diferentes autores, tanto para cómo Dios se define a sí mismo, la forma de abordar las situaciones, la forma en la que un autor se refiere a unas escrituras anteriores, y todo esto creemos que tiene que ver con la inspiración verbal del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces, definir esto es importante porque uno puede pensar que Dios solamente como que lanzó sus ideas en la mente de los escritores y bueno, que hagan ellos lo que quieran, pero no, realmente no fue así, sino que hubo una dirección del Señor en qué palabras se iban a usar y de qué manera se iba a construir pues todo lo que se dejó escrito, ¿no? Sí, y eso es súper evidente cuando hablamos de cómo sistemáticamente podemos ver temas que trascienden toda la Biblia, ¿no? Incluso cuando en el Nuevo Testamento vemos el uso del Antiguo Testamento para citarlo y, digamos, validar un argumento teológico,
se usan como tú decías, esas palabras que el Señor mismo inspiró al autor a escribir. Y eso es fascinante verlo porque el Señor es ordenado y crea orden del caos, aún en esa rendición de su palabra a través de una mano humana. Es impresionante, es maravilloso además. A mí me apasiona ver eso. Es maravilloso verlo y eso, lo que tú decías hace ratito, es que nos afirma, nos inspira a creer. Y me estoy yendo un poquito para atrás, pero a mí con el tema de las profecías que se cumplen, aunque a veces son cosas muy fuertes, ¿no? Y muy desafortunadas en este mundo, a mí me afirma porque digo, Señor, tú cumples tu palabra. Amén. Y no solo lo veo en mi vida personal, sino que lo veo en el mundo. Yo la otra vez también te comenté que hay una profecía muy fuerte y pues muy fea en el sentido de que es algo muy lamentable porque son seres humanos sufriendo, pero que, si no me equivoco, siempre se me olvida, pero creo que es Isaías 17, se profetiza la destrucción de Damasco, la capital de Siria. Y hace 10 años esto no había pasado y pasó, y hoy en día Damasco pues realmente está destruido, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto realmente continúa pasando porque exactamente la palabra de Dios no es algo que ya no está de moda. ¿Cuántas personas ateas o cuántos pensadores que no se plegaban al cristianismo dijeron, no, o sea, la Biblia va a pasar de moda pronto? Y resulta que han pasado los siglos y los siglos. Y para millones de personas, la Biblia está más vigente que nunca, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y eso lo vivimos diariamente, ¿no? Entonces, bueno, y ya como para cerrar el tema de la inspiración, también está el concepto de inspiración plenaria. Y yo creo, chicas que nos escuchan, y si algún hombre nos está escuchando también, que es importante que entendamos este concepto. Y es básicamente que creemos que la Biblia, como un todo, fue completamente inspirada por Dios. Esto quiere decir que no son solo las palabras específicas o pasajes específicos que nos suenan bien, no son solamente las partes donde de repente Dios le habla a un profeta y dice, así dice el Señor, y que de repente una genealogía o una cosa que no nos parece ni tan interesante, ni tan relevante, ni tan importante, eso lo escribió alguien porque era un documento histórico. No, creemos que la Biblia en su integridad fue inspirada por Dios, es decir, que fue plenamente inspirada por Dios. Entonces esto es algo muy importante que influye en cómo vemos el mundo hoy, porque no creer esto muchas veces termina ocasionando problemas de nuestra sociedad, como que, bueno, yo tomo una parte de la Biblia y esta la creo y la aplico, pero esta parte yo creo que no aplica tanto, entonces aquí tomo mis decisiones. Y eso pues trae consecuencias graves en cómo vivimos nuestra fe y nuestra teología, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, y en como dejar eso claro. Perdón, Clary. Y en otro episodio también vamos a hablar un poco de ese tema, porque a veces también nos pasa que nos saltamos, por ejemplo, esas genealogías o los nombres difíciles de pronunciar, porque pensamos que no hay nada relevante allí. Y si realmente toda la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para prepararnos para toda buena obra, podemos encontrar aún en esos versículos riquezas. Y esa ha sido mi experiencia con la palabra de Dios. Pienso que cuando realmente la estudiamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación y cotejamos un versículo con otros versículos y hacemos como esa concordancia, empezamos a descubrir una serie de cosas que quizás dejamos pasar porque pensamos que no hay nada en un versículo específico. Pero sí hay, y siempre hay. Siempre. Incluso yo creo que todo creyente puede dar fe de que siempre nos pasa que leemos algo en la palabra y luego pasan los años que dejamos de leer ese pasaje o algo y volvemos a él unos años después y decimos como, wow, es como si nunca lo hubiera leído. Como, yo después en un próximo episodio les voy a contar, porque aquí no va esa anécdota, pero que hace poco estaba estudiando Jueces y creo que te lo conté por teléfono, ¿no, Ani? Que después le cuento bien la anécdota, pero era como que yo decía, ¿qué hace esto aquí en la Biblia, Señor? ¿Qué es esto? Yo no quiero leer esto. ¿Qué provecho tiene esto? Esto es horrible. Y al final el Señor sí me mostró, no, esto tiene un propósito. Y mira lo que te acabo de mostrar, y al final fue como el mayor aprendizaje de mi semana. Y bueno, para terminar esta parte, que yo sé que ha sido un poquito más como didáctica, hablar un poquito de la inerrancia e infalibilidad bíblica, que son como dos conceptos que se parecen mucho,
no son exactamente lo mismo, pero tampoco se pueden separar. Ya les voy a explicar por qué. Inerrancia, de nuevo, vamos etimológicamente, proviene del latín inerrancia y simplemente significa que es algo que no tiene error, ¿no? Que está libre de equivocarse. Y la palabra infalible es que es inmune contra el error o incapaz de engañar. Y cuando yo entiendo estos dos conceptos y yo sé que la Biblia es inerrante e infalible, digo, ok, voy a verla con esta perspectiva y eso me inspira a leer y a incluso investigar y estudiar más lo que yo no entiendo, porque sé que aquí no hay error, aunque haya un aparente error en algo que de repente no parece igual de consistente o que se contradice. Y les digo personalmente, las veces que he encontrado yo eso en la Biblia, cuando veo esa aparente contradicción, me doy cuenta que la creo más por mi ignorancia que porque se contradiga. Porque empiezo a estudiar y me doy cuenta, no, es que esto no es que se contradice, es esto. Y la conexión está aquí. Entonces, bueno, es como saber que por fe creemos que la Biblia no tiene error y es infalible. Y que cuando lo veamos, bueno, tenemos como la tarea, ¿no? De investigar y de escudriñar las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Así es. Y solo comentarles que si a ustedes les interesa el tema y de repente leen un poquito más, es posible que en cuanto a la inerrancia se encuentren dos corrientes, ¿no? Porque, como sabemos, no todos los cristianos y no toda la base teológica es siempre idéntica, o sea, siempre hay corrientes, ¿no? Dentro de la teología. Y hay pues estudiosos que hacen postulados de que la inerrancia de la Biblia existe, por supuesto, pero que es limitada y que valga la redundancia, se limita a que es inerrante, es decir, que no tiene error en cuanto a lo que tiene que ver con hacernos sabios para salvación, sino que básicamente es decir que la Biblia solo no tiene error en lo que se refiere al cumplimiento de su propósito para hacernos sabios para salvación. Es decir, esta corriente cree que la Biblia sí puede tener errores, por ejemplo, históricos, sí puede tener errores de conceptos, sí puede tener errores en cuanto a las cosas que no tienen que ver con la doctrina de la salvación, ¿ok? Y esto es una corriente que existe, hay gente que la sigue y bueno, yo personalmente creo que comporta algunos problemas porque yo creo y propugno la completa inerrancia de la Biblia porque honestamente es lo que la misma Biblia me está diciendo de sí misma, ¿no? Y que como decía Ani, encontramos evidencia científica, histórica, de que esto sí es así, o de que podemos confiar en la completa inerrancia de las Escrituras. Y bueno, básicamente esta segunda corriente que dice hay completa inerrancia, o sea, no se equivoca en nada, es decir, que las Escrituras objetivamente no afirman nada que sea contrario a los hechos. Sí, lo que tú dices es muy cierto, Clary, que a veces no es fácil, sobre todo cuando la palabra de Dios choca con mis preconceptos culturales o mis estándares, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nosotros somos limitados, o sea, tanto emocionalmente, porque hay días en los que yo entre comillas, siento que no estoy cerca de Dios, que no tengo ganas, que no tengo, ¿sabes? Todas estas emociones que, digamos, me interrumpen el querer recibir la palabra de Dios. Pero la verdad y la realidad es que la palabra de Dios no va a cambiar si mis emociones cambian. Va a permanecer y por eso yo puedo confiar en ella. Y pues además mi intelecto, ¿no? Mi intelecto es limitado. El intelecto hasta de la persona más inteligente del planeta es limitado. Entonces, eso nos cuesta aceptarlo, yo creo. Y nos cuesta muchísimo, pues total. De hecho, nos cuesta aceptarlo, en mi opinión, porque el pecado original fue creer que podíamos ser como Dios. Entonces, todos tenemos esa lucha de querer creer que podemos ser más inteligentes que Dios. Pero la verdad es que no. Entonces, pienso que es muy importante lo que estamos hablando, Clary, por todas las razones que tú has hablado, porque además vivimos en un mundo donde estamos bombardeados de todo tipo de información que debemos aprender a discernir. Incluso dentro de la misma iglesia nos vemos a veces influenciados por doctrinas e ideas y ideologías que son contrarias a la palabra y que pueden estar más bien influenciadas por la cultura o por ideologías o filosofías que no tienen una raíz bíblica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces escuchamos que el llamado principal de una mujer es a ser mamá y esposa,
Pero si tú te fijas, la palabra de Dios lo que nos dice es que somos llamados a traerle gloria a Dios y a tener una relación con Dios. A ser discípulos. Sí, exactamente. Sí. Por encima de nuestro género, por encima de nuestras vocaciones o de nuestro rol. De nuestras habilidades, de nuestro estado civil. Entonces, creo que eso es importante como mujeres tenerlo en cuenta y recordarlo, sobre todo aquellas de nosotras que de pronto estamos luchando con falta de contentamiento. Y pienso... Bueno, vamos a tener un episodio completo de eso, ¿no? Sí. Para que la gente sepa. Viene un episodio completo, varios yo creo, que tienen que ver con el rol de la mujer. Sí. Que nos emociona mucho estar preparando para ustedes. Queremos llegar a ella. Sí. Y pienso también que es importante hablar de este tema porque nosotros podemos también crecer en el gozo y en la satisfacción que tenemos en el Señor cuando tenemos completa confianza de lo que podemos ver en su palabra, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos al principio, de cómo estas cosas nos emocionan a ti y a mí, Clary, porque en nuestro caminar con el Señor han afirmado nuestra fe en Él. Sabemos que no estamos parados sobre la arena, sino que estamos paradas sobre la roca, y esa roca es inamovible, es confiable y es la fuente de todo gozo, ¿no? La fuente del agua. Totalmente. Que no nos permite volver a tener sed. Entonces creo que con eso quisiéramos terminar el episodio, también invitándolas un poco a que se sigan emocionando con nosotras, con la palabra de Dios. Y en un próximo episodio vamos a continuar hablando de la Biblia, más un poco sobre cómo estudiarla, cómo leerla, algunos tips, algunas experiencias nuestras al respecto y bueno, continuar esta conversación sobre cómo podemos prácticamente de una manera práctica vivir nuestra teología y nuestro caminar con Cristo. Sí, y como no tenerle miedo, ¿no? O como excesivo respeto a acercarnos a la Biblia, es que yo no entiendo, es que a mi Dios no me habla, o estas palabras complejas. No, o sea, tenemos una garantía, ¿no? De que si tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos capacita a entender. Hay nada que tiene que ver ni tu preparación. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo y estar ciego a la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos para comprenderla. Amén. Entonces, como que saber que nos podemos acercar a la palabra de Dios con una confianza no puesta en nosotras, sino una confianza puesta en Él, que ha prometido hablarnos a través de su palabra y que ha prometido abrir nuestros ojos para tener ese entendimiento. Entonces, es como acercarnos a la Biblia de una manera relajada en ese sentido. Es como, bueno, Señor, o sea, mi responsabilidad es estar aquí, mi responsabilidad es abrirla y leerla. Sí. Tu parte de este trato es hacérmela entender. Y bueno, vamos a hablar de eso más en el próximo episodio, pero como animarlas a eso, ¿no? Animarlas a que teniendo esta base que hemos compartido hoy, pues bastante resumida, porque esto da para escribir un libro. Hay libros acerca de esto, sí. Literalmente, que les anime, ¿no? A saber que podemos confiar en esa palabra y que eso nos debe inspirar más todavía a buscarla y a estudiarla. Bueno. Entonces, bueno, nos despedimos por hoy. Gracias a todas, nos vemos próximamente. Esto fue Teológicamente Prácticas.